apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hemos estado platicando un poquitito acerca de las graduaciones de Jesús. Y la última vez que platicamos, tendré que, si usted no estuvo con nosotros, voy a tomar unos cuantos minutitos para que podamos ponernos al día. Lo voy a poner en autos, como dirían los abogados. Fíjese que hemos visto cómo la graduación es el cumplimiento, es el desarrollo de una carrera, como es el final feliz de una carrera. Cuando alguien se gradúa, le ponen una su toga, le hacen un acto y queda habilitado para poder desarrollar todas las cosas para las cuales se graduó. Hoy voy a hablar de las graduaciones de Jesús, pero voy a hablarle de la segunda parte. Y tomaré unos minutos. Esta es las graduaciones de Jesús, segunda parte. Pero en el programa anterior nos dimos cuenta cómo Jesús se graduaba como Cordero, cómo Jesús se graduaba como sumo sacerdote, y vimos que era una carrera que estaba predeterminada. Era como cuando usted se mete a estudiar, tiene que sacar varias clases, tiene que ganarlas, tiene que aprobarlas. Y derivado de que las ha trabajado, de que las ha estudiado, de que fue debidamente examinado y que logró ganarlas, le otorgan el título. Y en la graduación usted invita a los principales para que estén con usted, que estén con usted. Y cuando uno hace esto, de alguna manera hay una terna examinadora. Cuando es la gente se va a graduar, por ejemplo, profesionalmente, hay una terna examinadora. Hay un examen privado y hay un público. En el público está también la gente viendo su examen, para que cuando los de la terna examinadora le pregunten, conteste delante de todos y todos sepan que realmente se graduó. Pero vimos, por ejemplo, que la carrera, las clases que tenía, por ejemplo, el Cordero, eran clases tremenda, porque el Cordero era sin mancha, el Cordero era sin defecto, el Cordero tenía muchas clases, por ejemplo, santidad, paz. El Cordero tenía que cumplir con lo que estaba escrito. El Cordero lo podían atacar y no podía alegar. Esas eran las cualidades del Cordero. Y entonces vimos cómo el Cordero, que fue prometido en Génesis capítulo 22, es profetizado en Isaías 53, aparece en Juan capítulo 1, es inmolado en Mateo creo que capítulo 26, y en el libro de Apocalipsis se ve sentado. Este es todo el itinerario para que se graduara como Cordero. Por eso dice la Escritura que quién era digno de abrir los sellos en el cielo, no se encontró quién, pero el Cordero era el único que podía ser tomado en cuenta para ello, porque se había graduado. Luego enseñamos también que Jesús vino como sacerdote del orden de Melquisedec, pero se graduó de sumo sacerdote. ¿Y qué cosa, verdad? Porque el sumo sacerdote se ponía una especie de turbante, ¿verdad? Se ponía ese como gorrito, si usted quiere, que lo hacía estar sobre todos los demás. Pero cuando se gradúa de sacerdote, en el Antiguo Testamento vimos que habían dos sacerdocios. El sacerdocio levítico, que era el de la ley, y el sacerdocio Melquisedec, que apareció desde los días de Abraham, que entró en una especie de paréntesis, pero que el sacerdocio Melquisedec solo lo conoce Abraham en Génesis capítulo 14, lo conoce David en algunos salmos, y en la epístola de los Hebreos en el Nuevo Testamento se menciona el sacerdocio al que usted y yo pertenecemos. Nosotros somos reyes y sacerdotes, sí, pero del orden de Melquisedec. Ahora, vimos que ese sumo sacerdote para graduarse tenía que ser santo, inocente, inmaculado. Cerramos el programa anterior también diciendo que tenía que ser una persona que ministrara como sacerdote. Quiero llevarlo un poquitito a esto, porque estoy cerrando tal vez solo la anterior. Me gustó el cierre, y con el cierre del programa anterior voy a empezar este. Oiga, qué importante que uno tenga su identidad de sacerdote. Dice en Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles,
Oiga esta versión, ministrando a manera de sacerdote del Evangelio de Dios. ¿Cuál es la manera de ministrar uno ahora? A manera de sacerdote. Entonces, ¿pero de qué sacerdocio? Si usted se da cuenta, ese es el lío que hay ahora, que algunos quieren seguir ministrando a la manera del sacerdocio levítico. Y nosotros entendemos que estamos a la manera del sacerdocio de Melquisedec. Del sacerdocio levítico, lo que quieren hacer, lo que quieren celebrar ahora es la Pascua. Y en el sacerdocio de Melquisedec lo que celebramos nosotros es la Santa Cena. Note eso. Note que en el sacerdocio levítico están las fiestas que todavía las celebran. No sé cuándo pasarán este programa, pero ahorita aquí estamos en octubre. Y en octubre se celebra la fiesta de los tabernáculos. Pero la verdadera fiesta de los tabernáculos es que Jesús ya tabernaculizó entre nosotros. La fiesta del antiguo pacto para nosotros ya se cumplió en Cristo Jesús. Estos eran la profecía, nosotros somos la sustentación. Estos eran la figura y la sombra, nosotros somos la sustancia. Entonces se da cuenta que hay una guerra, no una guerra, un conflicto de entendimiento de sacerdotes. Pero cuando la Biblia dice que nosotros ministremos de acuerdo o a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, la Biblia nos dice en qué sacerdocio. Y el sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec. Fíjese que entonces, cuando vimos esto, cerramos diciendo, y bueno, y tengo que correr porque tengo que entrar al otro tema. En Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. En todo el Antiguo Testamento no se le permitió a nadie, exceptuando el paréntesis que hay con David, a que alguien fuera sacerdote, cumpliera labores sacerdotales y que fuera rey. David era rey, pero comía del pan que solo los sacerdotes tenían. David era rey y aunque no era sumo sacerdote, agarraba el arca del pacto, rey y sacerdote. Pero se recuerda de Usías, quiso hacer lo mismo, el rey Usías, y se llenó de lepra, porque el rey no podía ser sacerdote. Pero en el momento en que nosotros estamos viviendo hoy, y es que esto es tan importante, porque en el antiguo pacto, el rey Usías, no Urías, Usías, trató de meter su mano y de pronto hacer labores sacerdotales y lo sacaron del templo con lepra. Yo quiero que se dé cuenta que en el sacerdocio del Antiguo Testamento no se podía ser rey. Pero ahora no estamos en el sacerdocio levítico, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Y en el sacerdocio de Melquisedec se puede ser rey y se puede ser sacerdote. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice en Pedro que nosotros somos un real sacerdocio. Ok. Entonces, cuando yo vi esto, dije que ahora podemos serlo, que celebramos la Santa Cena porque somos del orden de Melquisedec. Aquel Melquisedec en Génesis 14 saca pan y vino. Y dicho sea de paso, cabal, nosotros este domingo vamos a participar de la mesa del Señor. No sé cuándo va a ver ustedes reprise, pero vamos a trabajar con el pan y el vino. Pero los que celebran la Pascua son todavía del sacerdocio levítico. No se pueden caminar con los dos, nadie puede servir a dos señores. No se pueden ni siquiera combinar, pues las dos funcionan con dos pactos diferentes. Ok, haciéndole mire, Dios santo, me tomé como 10 minutos para hacer esto. Pero entonces Jesús también se graduó como un cumplidor de la ley. Y es que la ley, para cumplir la ley, esto, mire, esto me lo deleito yo, porque entonces se graduó como cumplidor de la ley. Y eran pocos realmente los que podían ser cumplidores de la ley. Yo creo que no eran pocos, no era ninguno. Porque la ley encerraba no 10 mandamientos como muchas veces nosotros pensamos, eran 613 preceptos, 6 más 3, 9 más 1, 10. Ahí en los 10 mandamientos se encerraba todo, pero eran 613 preceptos que había que cumplir. De tal manera que cuando los cumplían, o cuando querían cumplirlos, venían cumpliendo todo, pero si fallaba en uno, era como echarlo a perder todo. Dice que el que cumplía los demás mandamientos, pero fallaba en uno, era como quebrar un cristal, un florero de cristal. ¿Cómo lo vamos a reponer? El que fallaba uno era como que los hubiera fallado todos. Entonces, yo quiero llevarlo a esto porque esto le da a uno tranquilidad, esto le da a uno paz. Fíjese que cuando Pablo habla, dice que Pablo le hablaba a los santos que están en tal iglesia.
Pablo escribe en todas sus epístolas a los santos que están en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de qué sé yo, le escribe a los Gálatas, a los Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, le escribe a los Hebreos, pero todo es a los santos. Y perdóneme, ¿usted se considera santo? ¿Usted se considera realmente un santo? Es que la santidad que yo estoy hablando es una santidad que nos ganó el Señor para darnos una posición de santos. Porque qué santos son aquellos que les escribía Pablo, ¿saben qué? Ninguna palabra corrupta salga de sus labios. Eran santos a los que Pablo les decía, cuidado, huí de la inmoralidad sexual. Eran santos a los que les decía, el que robe ya no robe más. Entonces note que era una santidad posicional. Y dicen los entendidos que hay una santidad progresiva. Pero voy a volver al punto, porque yo quiero enseñarle cómo es esto de la ley. Jesús se graduó como cumplidor de la ley. Dice, Jesús tomó consigo, le voy a dar este pasaje, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Mateo dice que fue una luz incandescente, que se vistieron de luz. Marcos capítulo 9, verso 4 dice, y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Dice que estaban hablando de su éxodo, dice ahí, ¿verdad? Moisés y Elías son 2 de los 5 testigos de la graduación de Jesús como cumplidor de la ley. Yo le ruego que me regale toda su atención, porque vamos a ver a Jesús, 1, en el monte de la transfiguración. 2, vamos a ver a la eterna examinadora, Moisés y Elías. Y 3, vamos a ver a los que estaban ahí como el público, que eran los apóstoles. Yo creo que aquí tengo una figura que me va a ayudar a podérselo enseñar. Pero antes es importante que leamos lo que dice la Escritura. Bien has visto porque yo velo, porque mi palabra, dice, por mi palabra para cumplirla. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Entonces nos habla de tantas cosas, pero note lo que dice el verso 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, dice el Señor, he venido para cumplirla. Jesús no vino a quitar la ley, no, vino a cumplirla. Me gusta una versión que dice, vino a satisfacerla. Pero 613 preceptos es casi, bueno, es imposible que se logre hacer. 613 preceptos era algo que era muy difícil. Mire, yo quiero que vaya usted a su pantalla. Ahí está el monte de la transfiguración. Por un lado está Moisés, que se aparece en medio de una luz. Y note que yo tomo esto como el acto de graduación. Lo tomo como el acto de graduación porque Jesús se le cambian de vestidura, le cambian de túnica, le cambian de toga. Y le ponen una toga blanca llena de luz. Y a su lado aparece la eterna examinadora, Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Note que entonces Cristo Jesús está siendo examinado. ¿Cumpliste la ley? 613 preceptos, sí. ¿Cumpliste las profecías? Sí. Todas. No hubo nada que dejara de cumplir, nada. Y entonces ahí estaba la nube de gloria sobre él, se le llenó. Y de invitados a ese examen público de graduación estaban los apóstoles. Yo quiero dejar esa figurita ahí porque me parece que es sensacional para que uno la pueda ver y uno la pueda estudiar. Pero en lo que usted la mira y está ahí en su casa viéndola, le quiero decir algo. Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de la ley para saberla. La ley es santa, justa y buena. La ley es la Torá. La ley es lo mejor que hay para el hombre. Pero bien dice la Biblia que la ley es buena si se usa para lo cual fue creada. Por ejemplo, mire el hierro. Me imagino que es una especie de aluminio. Yo creo que esto es calidad. Mire, esta mesa es un tipo de mesa plástica que parece como vidrio. Pero ¿qué haría si de repente le digo, hermano, fíjese que me dio un poquito de hambre, voy a ver si me la puedo comer? Pues sí, pastor, pero ¿cómo se va a comer eso? No, pero como acaban de decir que esto es bueno y que esto es bueno también, es bueno, pero para el uso que fue destinado, no para comer. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la ley, el propósito de la ley, ¿sabe qué es? Es señalar la pecaminosidad del hombre, nuestra incapacidad de cumplirle a Dios. Mire, todo lo que le voy a decir en estos minutos, esto es para mí lo más importante, porque el propósito de la ley era señalar la pecaminosidad del hombre.
enseñarles su incapacidad para poder cumplir lo de Dios. Y también es importante que la ley sirve para mostrar la santidad de Dios, el santo. Para Él todo es posible, todopoderoso, pero para nosotros la ley lo que nos hace es decir no puedo cumplirla. Entonces la ley funciona como un ayo, un mayordomo, en el original griego un pedagogo, alguien que se encarga de los niños. Nos toma de la mano y te dice la ley, ¿sabes qué? No me puedes cumplir, ¿verdad? Vení, te voy a enseñar y te voy a llevar con Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es separarnos de Dios, es llevarnos por nuestra incapacidad humana. ¿Sabe cómo es la ley? Como aquel que duerme tirado así en un lugar donde de un lado hay un barranco y él, como está dormido, no se da cuenta que si se levanta se puede ir y se puede morir para siempre. Cae el que está durmiendo a la par de un acantilado. ¿Sabe qué es la ley? La ley es aquel que llega y nos dice, despiértate, cuidado, mira allá, te vas a morir. La ley nos marca nuestra incapacidad, lo pecaminoso que somos. Son 613 preceptos para que nos podamos nosotros llamar santos. Y si no cumplimos la ley con uno, se hace todo, se destruye todo. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Fíjese, la paga del pecado es muerte. Quiere decir que la paga del que no peca es vida eterna. Ahora, venga conmigo, porque estos minutos para mí son muy importantes. Al enseñarle yo cómo Jesús se gradúa como de cumplidor de la ley, entendemos que la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelgan de un madero. Dice en el verso 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Lo que me llama la atención aquí es que el graduado, Cristo Jesús, llevaría la maldición por nosotros. Por eso es que Jesús viene y tiene que cumplir todo, hasta se bautiza porque Él es el cuerpo. Nos estaba dando la enseñanza de que todo el cuerpo tiene que ser bautizado, y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Pero note que llevó la maldición de la ley. ¿Dónde la llevó? La llevó en la cruz. Entonces, voy a avanzar un poquitito más. Porque recuérdese, por eso traté de que se le grabara ahí cómo está el Señor en el monte de la transfiguración. Por eso, cuando el Señor se examinó con la terna examinadora de la ley, de los profetas, teniendo invitados a los apóstoles, le vino una gloria. Y dice, Él era merecedor de la gloria divina. Yo testifico de los que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Lo que le voy a leer es la confusión, oiga bien esto, la confusión que tenían los judíos de aquel tiempo. Ojalá que no la tengan ahora. Porque Pablo, siendo judío y con la revelación, dijo, yo testifico de que tienen celo. El pueblo de judíos sí tiene celo de Dios. Cuando Pablo lo escribe, pero no conforme al pleno conocimiento. Pues como ellos desconocen la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se metieron a la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? ¿Sabe quién es? Es Cristo Jesús. La justicia de Dios decía, la paga del pecado es muerte. Entonces, yo quiero que aquí vean usted conmigo. La justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pastor, no me señales. Sí, es que te señalo a ti, me señalo a mí. La paga del pecado es muerte. Pero entonces, el que era sin defecto, el Cordero, el que era santo, inocente, inmaculado, sumo sacerdote, Él absorbió nuestra falta. Es como que usted me deba a mí 1000 lempiras. Y de pronto aparece alguien y me dice, mire, permítame, yo le voy a pagar los 1000 lempiras. Y entonces cuando usted aparece, pues fíjese, pastor, que muy dolido y avergonzado porque le debo dinero, yo le voy a decir, no, tú no me debes a mí nada. Pastor, no le debo nada. Tú no me debes nada, porque vino alguien y me pagó lo que tú me debías. Así es en el cielo. Mire, es que esta obra de Cristo es tan grande, este evangelio es tan grande, que yo me lleno de celo cuando quieren convertir el evangelio en que hay que pagar por los milagros. Me lleno de enojo cuando miro que el evangelio se convierte en que se pueden usar pantalones aritos o eso sí o no. Lo han puesto tan bajo y el evangelio es tan alto. Mire este evangelio cómo es. Que usted ahora ya no le debe nada a Dios. ¿Verdad que suena soberbio? No le debemos nada. Cuando digamos, Señor, mira, que no quiero ni mostrarme, el Señor le va a decir, ¿por qué no? Es que ¿cómo te debo? No, si ya mi hijo pagó por ti. No, pero si yo merecía la muerte, es que Él llevó la muerte por ti en la cruz. Si eso es lo hermoso del evangelio.
Fíjese que cuando uno ve esto, dice, porque Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia. ¿Pero justicia de quién? Del que le cree. O sea que nosotros somos justificados delante del Señor. Entonces, a ver cómo logro explicarle en estos minutitos que me quedan todavía, me quedan 10 minutos. Pero cuando el Señor se gradúa, porque Él cumple todo, al que no conoció pecado, el Cristo nunca pecó, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia del Padre se llama Cristo Jesús. Entonces, note algo que aquí está, pero yo busco explicárselos. Lástima que no hay ningún saco por ahí o algo, como no me lo traje yo para explicarle. Pero cuando Jesús va al monte de la transfiguración, lo visten con una toga. Y esa toga es vida eterna. Esa toga es, ¿sabe qué? Se ganó el cielo, se lo ganó. Pero entonces, ¿por qué murió? Porque recuérdense, la paga del pecado es muerte. Entonces usted me diría, si Cristo usted dice que no pecó, Jesús no pecó, ¿por qué murió? Entonces Él se quita la toga, oiga, la deja ahí y dice, voy a ir. ¿A dónde vas? Al otro monte. Este es el monte de la graduación, el monte de la transfiguración. Me voy al otro monte. ¿A qué? Me voy a ir a sacrificar. ¿Por qué? A sacrificar por ustedes. Voy a subir al monte Gólgota. Pero no, tú no puedes morir si no pecaste, pero yo soy el Cordero. Oren por mí para que me agarre tus pecados. Josué, dame tus pecados. Giovanni, dame tus pecados. Tú, tráeme tus pecados. Todos tráigame. Germán, échame tus pecados. Y entonces Él los lleva por nosotros. ¿Y nosotros ahora qué hacemos? Agarramos en el monte de la transfiguración, nos ponemos su toga de graduados y llegamos delante del Padre y no le debemos nada. Si esto es lo hermoso, si esto es esas son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso este tema para mí es algo que me da mi paz, porque los dos caminos que llegar al cielo uno es no pecar, desde el nacimiento hasta el final y llegar, ¿verdad? Y no importa lo que suceda, uno no peca y uno puede llegar al cielo y decir, hey, ábranme, ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Pero eso no lo pudo hacer ninguno. ¿Por qué? Porque con una vez que faltáramos ya habíamos echado a perder todo. Por eso el plan B para llegar al cielo, como dice este slide, es que nosotros reconozcamos pecar como nuestra naturaleza de pecado, pecar. Y luego reconocer a Cristo Jesús, y tomar de su toga de salvación y estar ahí arriba. A ver si tengo el versículo que pongo aquí en mi corazón. ¿Se recuerda por qué bendijeron a Jacob? Cuando el padre llegó y le dijo, mira, yo ya no miro mucho, no miro muy bien, pero la voz es de Jacob, pero déjame olerte, déjame tocar la vestidura. Y lo olió, este es olor, te voy a bendecir, te voy a dar esto, lo mejor de la tierra. El que te maldiga yo lo voy a maldecir, y al que te bendiga lo voy a bendecir. Lo bendice. ¿Por qué lo bendijo? Porque iba con la túnica de su hermano mayor. De la misma manera nosotros hoy nos ponemos la túnica de nuestro hermano mayor, y aunque la voz es de Germán, aunque la voz es de Germán el fallón, aunque la voz es de Josué que todavía resbala, aunque la voz sea de Giovanni que todavía salen palabras que no son, el Padre dice, ¿sabes qué? Por la túnica que tienes encima de tu hermano mayor llamado Cristo Jesús, yo te voy a bendecir. Ese es el Evangelio. Mire, Isaías 42:21, el Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Era difícil. ¿Sabe qué? Exacerbó la salvación el Señor. Mire, para llegar al cielo, exacerbó todo. 613 preceptos. Por eso la cancelación de la deuda es que en Colosenses 2:14 dice que Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio y lo clavó en la cruz. ¿Sabe qué hizo el Señor con los 613 preceptos? Oh, Dios mío. ¿Sabe qué hizo el Señor con eso? Estaba buscando aquí. Pero es como que el Señor hubiera agarrado y hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí está la Torah, aquí hay 613 preceptos, aquí todo viene contra ti, no vas a poder cumplirlo. Entonces viene el Señor y todo lo que era maldición, Él en la cruz, ahí lo clavó. Todo lo que era en contra tuya, lo clavó en la cruz. Ya no hay Él canceló nuestras deudas. Por eso suena terrible, pero es que esto es lo lindo del Evangelio. ¿Sabe qué? No le debemos nada a Dios. Y yo sé que suena terrible, pero lo que estoy tratando no es de decir, oh, qué santos somos. No. Aparte de lo incapacitados y los pecadores que nosotros somos,
Lo que le estoy, pero exacerbando es el sacrificio de Cristo. Si eso es algo de lo más hermoso. Dios mío, tomaré unos minutos para ir terminando. Pero note entonces que Cristo Jesús es nuestra justicia. El Padre hizo leyes y tenían que ser satisfechas. Entonces, aprendamos algo. Primero, para ser cumplidor de la ley hay que saber el propósito de la ley. La ley fue hecha para marcar la pecaminosidad del hombre y para marcar también lo bendito, la pureza de Dios. Entonces, nosotros, Él cumplió la ley y entonces usamos su toga. Usamos su toga, la toga del hermano mayor. Esto lo que nos hace es ser santos y no debemos nada. Nos pagó la deuda. Nos pagó la deuda. Esto a mí me da paz, este evangelio a mí me da tranquilidad. Este evangelio me hace conocer la obra de Cristo que fue tan grande. Por eso dice la Biblia, ¿cómo pues despreciaremos y tendremos en poco una salvación tan grande? Si el sacrificio costó tanto. Fíjese que le ruego que vaya a su pantalla y que se dé cuenta cómo Cristo Jesús es nuestra justicia. Vimos cómo el Señor se graduó como Cordero, vimos cómo el Señor se graduó como sumo sacerdote y cómo se graduó como cumplidor de la ley. El Cordero dice ahí abajo, léalo conmigo, venga conmigo ahí a la pantalla. El Cordero nace sin defecto para ser nuestro Goel. Goel es una palabra en hebrea que es el que redime, es el redentor. ¿Qué es redimir? Redimir no es más que alguien que paga y que compra un esclavo, pero no para ser esclavo de él, sino para dejarlo libre. Luego vemos que él satisface la justicia divina cumpliendo los 613 preceptos de la ley. Mateo 5:17 dice que el Señor no vino a abolir ni a quitarla, vino a satisfacer la ley. Es examinado porque él tuvo que cumplir toda la ley y todas las profecías y se graduó en el monte. Nos sustituye en el monte Calvario. Él fue a los mismos infiernos, dijimos cuando lo hablamos como Cordero y como sacerdote, para que nosotros no fuéramos. Es constituido sumo sacerdote y establece un nuevo pacto. Y luego escribe ahora en la tabla, pero en tabla de corazones, y nos declara santos y herederos delante de Él. Mire, si hay algo que a mí me llena, es ver este recorrido. Mire, estas gradas conmigo, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Si usted agarra estos 7 pasos, se va a dar cuenta que ahí está todo lo que hemos platicado en estos 2 programas. El Cordero, hay un plan Cordero y el Señor se gradúa como Cordero, sin defecto. Él es sacrificado en lugar nuestro. Él paga, Él satisface la justicia divina, cumpliendo hasta el último precepto de la ley. Es examinado en el monte, la terna examinadora, cumplió toda la ley, los 613 preceptos. Él no merecía morir, pero va a morir para sustituirnos a nosotros en el monte Calvario. Ahí fue, la muerte de Cristo es la muerte tuya, si Él es la cabeza, tú eres el cuerpo. Date cuenta que el Señor ya pagó por ti, ya no hay deuda, ya no hay un señalamiento, ya no hay algo contra nosotros. Por eso la Biblia me enseña a mí que nosotros somos justificados ya delante del Señor. Por eso cuando el Señor fue a la cruz, y con esto voy a cerrar, el Señor en la cruz dijo, consumado es. Consumado es que me gradué de Cordero, consumado es que me gradué como sumo sacerdote, consumado es que me gradué como cumplidor de la ley. Y entonces, cuando yo veo esa frase, consumado es, en griego se dice teleiestai, teleiestai. Entonces, esa palabra griega, creo que es tetelestai. Cuando dice consumado es, en el griego, tetelestai. ¿Y eso qué significa? Esa frasecita, consumado es, tetelestai, es una frase que lo que significa es cuando alguien, fíjese esto, comete un error en medio de la sociedad y merece cárcel, le dicen 2 años de cárcel, entonces el hombre va a la cárcel, porque tiene que pagar. Para justificarse tiene un pago que hacer y no lo tiene. Y el pago que tiene que hacer es frente a la sociedad también porque se robó algo. Bueno, se robó un carro y 2 años de cárcel. Entonces, cuando él sale de la cárcel y cumplió
su condena, él sale y puede salir con la frente en alta. Y si alguien dice, sí, te robaste el carro, sí, pero ya pagué mi deuda de la sociedad. Yo no le debo nada a la sociedad. Voy con la frente en alto. Consumado es tetelestai. Tetelestai. Significa yo ya no le debo nada a nadie. Entonces ahora déjeme pasarlo a lo que estoy hablando. Cuando el Señor dice consumado es porque cumplí como cordero, como sumo sacerdote y cumplidor de la ley, entonces nosotros salimos. Y cuando la gente dice, y ustedes son santos, y yo es que cómo cuesta, mire, yo me he tardado 1 hora en tratar de enseñarle esto, que nosotros ya no le debemos nada a Dios. Y suena como que qué soberbio, no, si no es por nosotros. Yo ya no le debo a Dios por la tremenda, grande, perfecta, hermosa, amorosa, pero única obra de Cristo Jesús que pagó por mí. Se hizo cordero, tomó mis pecados, Él se los puso y fue a la cruz. Como sumo sacerdote padeció lo mismo y no pecó. ¿Para qué? Para identificarse conmigo y contigo y decir, sí, yo sé lo que es ser joven, te voy a ayudar. Sí, yo sé que lo que es estar en tentación, te voy a ayudar. Padre, yo estuve en un cuerpo como el de ellos, es difícil lo que están viviendo, te ruego por ellos, fiel intercesor. Pero como cumplidor de la ley es que delante del Señor, aunque Él exacerbó la ley para que fuera difícil, Él vino a cumplirla. Lo examinaron, salió aprobado, se gradúa y me deja su toga para que ahora Dios nos bendiga. Estoy cerrando el programa porque el tiempo se nos ha agotado, pero aquí está, en su pantalla. Venga conmigo a la pantalla, me voy a robar 3 minutitos para explicarle esto. A esto yo le llamo de monte a monte. Note cómo el Señor, ¿por qué de monte a monte? Porque en un monte, en el monte Sinaí, se entregó la ley. ¿Por qué de monte a monte? Porque Jesucristo en el monte Gólgota cumplió la ley y dio su vida por nosotros. Y entonces cuando yo veo esto en el Sinaí, oiga esto, ahí lo puede ver usted a completo. En el monte Sinaí le entregan la ley a Moisés. 613 preceptos, no solo cree que 10 mandamientos. 613 preceptos que no se pueden ni cumplir, es totalmente imposible. Pero el Señor cumple la ley. ¿Y cómo? Durante toda su vida. ¿Dónde lo examinan? En el monte de la transfiguración. ¿Con quién? La terna examinadora, la ley y los profetas. Y de público los apóstoles. Y se bajó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Se graduó. Pero ahora nosotros nos tomamos esa toga, somos investidos de la justicia. ¿Quién es la justicia nuestra delante de Dios? Cristo Jesús es nuestra justicia. Yo le agradezco porque ha estado con nosotros hoy aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Ojalá que el esfuerzo que hacemos juntamente con todos estos jovencitos de poderle llevar este programa de doctrina, de estilo de vida, de entender realmente la magnífica obra de Cristo Jesús, pueda servir para que entendamos cada día mejor el Evangelio. Por hoy, que Dios lo bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta segunda parte de las graduaciones de Jesús. Bendiciones y hasta la próxima.